Mañana, por primera vez desde 1961 en televisión y creo que desde el 62, 63 en cualquier medio en Cuba, el Sermón de las Siete Palabras se difundirá. Invitamos al señor Froilán Domínguez, analista religioso, ex rector del Colegio de San Carlos y San Ambrosio. Un gusto tenerlo por acá. Encantado. ¿Cómo se siente con esta novedad? ¿Qué le parece? Después que además la dictadura aceptó el pedido del Papa para que mañana, Viernes Santo, sea feriado. Qué pena que una cosa tan tradicional en todo el mundo sea una novedad en Cuba, como si fuera algo del día de hoy. En realidad el Sermón de las Siete Palabras tradicionalmente es la explicación un poco extensa de las palabras que pronunció Jesucristo previo a su muerte. Y por lo tanto siempre tiene un contenido específicamente religioso. En ese sentido será como una especie de catequesis, y debido a que es la primera vez, yo diría que va a ser como una catequesis elemental de lo que fue la pasión de Jesucristo y lo que eso significa. De los pueblos de habla hispana del mundo, lejos el cubano es el que tiene menos información religiosa católica, ¿verdad? Es parte de la historia de Cuba. Es decir, cuando Cuba se hace independiente, 100 años después del resto de los países de América Latina, las filosofías o las ideas políticas predominantes eran de la Ilustración predominantemente francesa. Y por lo tanto eran ideas muy liberales en las cuales la religión no tenía ningún puesto. Cuando Cuba se independiza, esa influencia está presente en la primera Constitución y sobre todo en la Constitución de 1940, y por eso Cuba surge como una nación laica en oposición, o a diferencia del resto de los países de América Latina, cuya vinculación con la fe y con la religión en específico pues era muy fuerte. Si fuera a presentarse en términos de imágenes, la dictadura muestra en esta mano apertura cuando, como un premio, dice que el Viernes Santo sea feriado, como pidió el Papa, que el Sermón de las Siete Palabras se difunda, pero entonces fíjense, con esta mano plantea esto y con esta cierra el puño. Trata de que la atención se concentre aquí y golpea, reprime, arresta. Estaban metiendo ayer, antes de ayer, a un señor arrastrándolo en un vehículo de la seguridad del Estado, bloquean a las damas de blanco. ¿Cómo lo lee? En un discurso reciente, estando todavía el Papa presente en Cuba, el vicepresidente Murillo dijo que en la revolución podía hacer cambios en el área económica, pero que nunca haría cambios en el área política. Es decir, la represión es el mismo patrón de conducta de 53 años de la revolución, en la cual ellos reprimen absolutamente a todo el que se manifieste en contra de la revolución o que aparezca que puede ser un contenido contrarrevolucionario. Ese aparato represivo les ha dado muy buen resultado. Han mantenido al país encadenado, sometido durante 50 y pico años. No tienen razón para cambiar. O sea, esa maquinaria les ha funcionado y por lo tanto ellos quieren que se continúe. Por otra parte, estas concesiones son como un mensaje al resto del mundo de que pueden venir a Cuba. Aquí en Cuba las cosas son normales, aquí se puede hacer comercio, aquí se pueden establecer compañías, aquí podemos admitir a personas extranjeras, hay un régimen de tolerancia. Las dos cosas conviven en este momento en Cuba. Alguien de Cuba me dijo, murió lamentablemente, me dijo, sigue la misma mano de hierro dentro de guantes de seda, pero con un poco más de seda. Qué buena línea. Querría terminar con eso, pero le pido en los segundos que nos quedan, ¿qué piensa de ese episodio tan comentado en que el arzobispo de Santiago de Cuba no saluda al dictador Raúl Castro cuando la visita del Papa? Eso fue una ceremonia de despedida. Se despedía al Papa y se despedía al gobierno cubano, de alguna manera. Había dos grupos. El primer grupo eran los funcionarios del Vaticano que acompañaron al Papa. Son los primeros que se presentan. No saludan al Papa porque ellos van a ir con el Papa. Solo saludan a Raúl Castro. Resulta que el arzobispo Dionisio García entra en ese grupo sin darse cuenta. Entonces va y saluda a Fidel Castro y ese grupo se retira. Viene el grupo
de la iglesia cubana, donde están los obispos y algunos funcionarios cubanos. Y él se incorpora a ese segundo grupo también para poder saludar al Papa. Entonces, saluda al Papa, pero ya saludó a Raúl Castro y pasa de largo. Es Raúl Castro el que no se da cuenta de que este obispo ya le saludó y extiende la mano pues un poco mecánicamente. Ya veo. Pero, un gusto tenerlo con nosotros. Encantado. Muy amable y que tenga unas Pascuas magníficas con todos sus seres queridos. Feliz Pascua Resurrección para ti y todos tus